importante de esto sería la generalización, porque nos permite utilizarlo después al límite. Entonces, con el mismo formato, en vez de ser x, acá pasa a ser f de x. Entonces, cuando x tiene infinito, 1 más 1 sobre la función, elevado a la función, va a ser el valor e, si y solo si el límite para x que tiende a infinito de la función infinito. Se traba un poco ahí. Bueno, fíjense entonces que, digamos, es lo mismo, nada más que en vez de ser la variable, la cambiamos a la variable por una función. Profe, se cortó. Ah, bueno. El límite notable, decía, lo vamos a volver a decir, cuando x tiene infinito, es este, ¿no es cierto? 1 más 1 sobre x a la x, y ese vale e. La generalización de ese límite es reemplazar a la x, a la variable x, por f de x. Entonces, si la función cuando x tiende a infinito, f de x tiende a infinito, es lo mismo, 1 sobre infinito, 0 más 1, 1 al infinito. Tiene la misma forma indeterminada. Entonces, la generalización me permite ahora utilizar cualquier función que tienda a infinito. Entonces, me va a dar como resultado el límite, el número e. Entonces acá, 2x más 7 sobre 2x más 1 a la x, cuando x tiene infinito me queda 1 al infinito, la indeterminación. Acuérdense, cuando eran cocientes de polinomios de igual grado, el resultado del límite en la base era el límite de 2x sobre 2x, digamos el mayor grado es x, entonces 2 sobre 2 es 1. Y elevado al infinito es indeterminado. Entonces este tipo se transforma en un tipo notable, hay que ir buscándole la forma, 1 más la función. Entonces acá hacemos un artificio. Profe, Sí. ¿Se traba mucho? Sí. profe, yo lo escucho bien, y lo veo bien también. Sí, yo también, profe. Yo también lo escucho bien. Bueno, a ver, ahora sí, ¿se escucha bien o no? Sí, profe, bien, se ve bien también. Bárbaro. Bueno, decíamos entonces, acá tenemos un límite que es un cociente, bueno, indeterminado, entonces tiende 1 al infinito. Entonces, ¿qué hacemos? Tratamos de llevarlo a este límite a la forma del notable. Entonces tenemos que hacer 1 más 1 sobre la función. Entonces el 7, este 2x más 7, lo separamos como 2x más 1 más 6. Entonces ahí nos queda 2x más 1, lo puedo dividir con 2x más 1, y el 6 dividido 2x más 1. A la separación nos queda este que vale 1 más 6 sobre 2x más 1. Entonces va tomando la forma 1 más 1. El 6 que estaba allá arriba lo mandamos abajo. 2x más 1 sobre 6. Y eso que nos quedó ahí, este sería la f de x. Este que nos quedó acá sería la f de x. Entonces tenemos que tener 1 más 1 sobre f de x elevado a la f de x. Solo tengo x acá en el exponente. Entonces voy a ponerle a la función 2x más 1 sobre 6 acá en el exponente y la voy a compensar para que sea 1, digamos. Entonces la pongo acá en el exponente como está, 2x más 1 sobre 6, y la multiplico por el recíproco para que no cambie nada, por 6 dividido 2x más 1. Si multiplicáramos estos dos términos de vuelta, se simplificaría en 2x más 1 y se simplificaría el 6, sería por 1. Entonces esto lo agregamos para que, tomando la forma del notable, 1 más 1 sobre la función elevado a la función. Entonces, nos va a quedar
1 más 1 sobre la función elevado a la función, y el resto que quedó acá, 6 sobre 2x más 1 por x, queda en otro límite, en el exponente. Este ya nos aseguramos que es el límite notable que vale e. Entonces va a quedar e elevado a lo que me da este límite. Como el límite es 6x dividido 2x más 1, cuando x tiende a infinito, es infinito sobre infinito. Pero los grados de los polinomios son de grado 1. Entonces era el cociente de los coeficientes de los términos de mayor grado. 6 dividido 2 nos va a quedar 3. Entonces queda e elevado al cubo. Y bueno, e al cubo sería 2,7 elevado al cubo, 20,08, el número. O sea, y bueno, esta es la forma, digamos, de transformarlo al límite en notable. Claro, este es el notable. 1 más 1 sobre la función elevado a la función, cuando la función tiende a infinito, vale e. Ese sería un equivalente del notable, digamos. Bueno, ese sería el tercero. Bueno, y ahora vamos a hacer el cuarto. Cuarto límite notable. Profe, quiero hacer una consulta. Me quedó una cosa sobre el primer límite notable, que era el seno de x sobre x cuando x tiende a 0. No, y que vale 1 eso. ¿No puede ser también al revés? Digamos, x sobre el seno de x cuando x vale 0 también es 1. Sí, pues eso sí. Pues, ¿sabes por qué? Porque los infinitésimos son equivalentes. Son dos infinitésimos equivalentes. Por eso x sobre seno de x también te va a dar 1. Claro, o sea que podemos encontrarlo a ese límite notable de las dos formas, con el seno en el numerador o en el denominador. Claro. Este que vos decís sería, mira, sí, sería trabajarlo. Tenemos límite de x que tiende a 0 de x sobre el seno de x. ¿Cierto? Así, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces lo único que hago es pasar, dejo el 1 acá y me llevo la x para abajo. Entonces me va a quedar seno de x y la x acá. Entonces me queda el límite de x que tiende a 0 de 1 dividido, y este que está abajo es el notable, el seno de x sobre x, que se vale 1. Entonces se verifica que Listo. vale 1. Bárbaro. Bueno, el otro límite notable tiene también la forma indeterminada 1 al infinito, cuando x tiende a 0, 1 más x, uno más x elevado a la 1 sobre x. Cuando x tiende a 0, me queda 1 más 0, 1. 1 elevado, 1 sobre 0, infinito. Entonces me queda, tiene la forma indeterminada 1 al infinito. Pero ese también vale e. Bueno, entonces que la generalización, que es lo que nos va a servir para resolver cualquier límite de este tipo, lo que vamos a buscar es reemplazar la x por una función, de manera que nos va a quedar 1 más f de x elevado a la 1 sobre f de x. Esto va a ser igual a e también. Si, solo si, el límite para x que tiende a 0 de f de x sea 0, ¿no? Ahí tendríamos, digamos, la generalización de este límite. Si la función tiende a 0 y tiene esta forma, 1 más f de x elevado a la 1 sobre f de x va a valer e. Entonces, ahí elegimos cualquier función en la cual pase eso. En realidad es x que tiende a a.
esta generalización. Es decir, no solo a 0, sino a cualquier valor numérico A. Entonces, cuando X tiende a A. ¿Sí? No solamente el 0. Entonces, cuando X tiende a 8, pongámosle un número de 1 más X menos 8 al cuadrado, pongámosle, elevado a la 2 sobre X menos 8 al cuadrado. Entonces, cuando X tiende a 8, ¿qué queda acá? La función esta. 8 menos 8, 0. Al cuadrado, 0. La función tiende a 0. Que es lo que buscamos. Cuando X tiende a A, la función tiende a 0. 1 más 0, 1. 2 dividido 0, infinito. Entonces, 1 al infinito. Pero bueno, el límite va con el 1. 1 sobre f de x. Entonces, ¿qué podemos hacer acá para llevarlo a notable? ¿Cómo tendré que hacer ahí? Porque no tengo el 1, acá tengo un 2. ¿Qué les parece? ¿Cómo podríamos hacer ahí? Multiplicando 1 sobre 1 al 2 sobre x menos 8 cuadrado. Tenemos que aplicar lo que se llama la potencia de potencia. Es decir, dejar lo que me hace falta, que sea el notable, y eso elevarlo a la potencia 2. Porque potencia de potencia se multiplican los exponentes. Entonces vamos a dejar el límite que queda notable. X que tiende a 8, de 1 más X menos 8 al cuadrado, elevado a la 1 sobre X menos 8 al cuadrado, y esto elevado a la potencia 2, elevado al cuadrado. Así sería la potencia de potencia. Se dejo lo que es notable dentro del corchete en rojo, esto vale E elevado al cuadrado. Entonces el límite es igual a E al cuadrado. O sea que tengo que ir haciendo pasos de manera que me vaya tomando la forma de este notable. 1 más f de x elevado a la 1 sobre f de x. Y ese vale E. ¿Estamos? Bueno, ese sería el cuarto. Ahora, en el apunte, si hay diferentes casos, digamos, que pueden ser por ahí dudosos para ustedes, estaría bueno que la vean. Dice operaciones con infinito. Sí, no, ahí lo explico. Acá, digamos, 1 más f de x, ¿ves? F de x tiende a 0 cuando x tiende a 8, elevado a la 2 sobre f de x. Entonces, en el original va el 1, 1 dividido f de x. O sea que solo me tendría que estar 1 dividido x menos 8 al cuadrado, para que sea e. Como tiene un 2, entonces lo que hacemos es potencia de potencia. Entonces podríamos poner acá un ejemplo. Si yo tengo 2 a la 2, o 2 a la 6, ponele. 2 elevado a la 6, pero 6 es 3 por 2. Entonces puedo hacer potencia de potencia. Es 2 al cubo elevado al cuadrado. Es una propiedad de la matemática, digamos, o sea, de la potencia de potencia. ¿Sí? De 2 a la quinta es 32, 2 a la sexta es 64. Entonces acá 2 al cubo, 8, al cuadrado 64. Entonces, bueno, ahí sí, está bien, gracias entonces. Ahí quedó, digamos, separada la potencia de potencia, este me queda con E,
y el otro elevado al cuadrado. Así da el límite. Bueno, en el apunte dice operaciones con infinito y hay diferentes posibilidades. Por ejemplo, infinito, si me da infinito sobre un número, infinito. Si me da un número dividido infinito, cero. Bueno, en el apunte están puestas estas operaciones para que las vayan viendo. Vamos a analizar algunas de estas. Por ejemplo, cuando tengo ese límite de un cociente de polinomio y tiende a la forma 1 al infinito, vimos que en ese caso es indeterminado. Vamos a ver en otra hoja. Por ejemplo, tengo el límite de x que tiende a infinito de 2x más 3 dividido 2x más 1. Acá fíjense, es infinito sobre infinito, ¿no es cierto? Es cociente, pero en este caso los términos de mayor grado tienen 2 y 2, entonces 2 sobre 2 es 1. 1 al infinito, es indeterminado. Pero por ejemplo, si tengo el límite de x que tiende a infinito de 1 elevado a la x cuadrado más 4, este límite, cuando x tiene infinito, me queda 1 elevado a la infinito más 4, infinito. Pero este límite, a diferencia del otro, no es indeterminado. Este vale 1. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué este sí vale 1 y el otro es indeterminado? No tiene valor. Porque es un límite notable. Claro, sí. O sea, digamos, la base, en este, fíjense, cuando x tiene infinito, en este límite, la base ya está fija. Vale 1. Entonces, 1 al infinito es 1 por 1 por 1 por 1 por 1, infinitas multiplicaciones de 1 es 1. Entonces ese no hay problema. Pero en el otro, cuando es indeterminado, la base no vale 1 en el otro, en este. Tiende a 1. Por ejemplo, si x vale 1, 2 por 2, 1, 2, y 3, 5, 5 tercios. Serían 1, y algo. 1,33. Bueno, entonces, y a medida que x va tomando valores, la base va variando, 1, y algo, va tendiendo a 1, pero nunca está fija en 1, sino que está variando. Por eso es que cuando la base tiende a 1 y el exponente tiende a infinito, es indeterminado. Esa es la diferencia. En cambio acá, si ya vale 1 la base, elevado al infinito es 1. Esa es la diferencia. Eh, claro, exactamente. La función sin incógnita, ya cuando tiene un número fijado, elevado al infinito ya, pero en el 1, ¿no? Si fijado en 1. Porque depende de cuánto vale el número en realidad, la base, el número fijo. Por eso vamos a ver ahora otro ejemplo. Si el número fijo es 2, pongámosle 2 elevado a la x cubo más 1 o más 3x, acá me queda el número fijo en la base que vale 2. 2 elevado al infinito. Infinito más infinito, infinito. Entonces, cuando la base es un número mayor que 1, elevado al infinito, es como que tuviera 2 por 2 por 2. ¿Y qué va pasando? Va creciendo, 2 por 2, 4 por 2, 8, y así. La multiplicación crece, tiende a infinito. Ya, así es 0, bueno, ahí la vemos. Entonces acá 2 al infinito, si decimos que va creciendo, tendiendo a un valor muy grande. Entonces esta tiende a infinito. Esto es si la base es mayor a 1.
Acá me quedaría 0 elevado al infinito. Sería todas multiplicaciones, 0 por 0 por 0 por 0. ¿Cuánto da? 0. 0 al infinito me da 0.